Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque hoy es un día especial. Dios trajo las personas que tenemos que estar y aunque sí les parezca cierto, el Señor tenía esto ya planeaditito desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso es una cosa que uno tiene que tenerla claramente. Todo evento que pase en nuestras vidas, lo que sí, lo que no, eso ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Con esto no quiero decir que los errores nuestros estaban en el corazón del mundo desde antes de la fundación. Nada. Son los eventos, en otras palabras, pachucamente hablando, que nos aterrizan. Lo que nos aterriza es, pero lo que es dado por la mano de Dios para mejorar nuestra vana manera de vivir, eso sí. Pues hoy hay un tema, hay un versículo lema y el temita, bueno, no soy yo quien titula ni cosas así. Dios es quien me da la palabrita y me da todo, ¿verdad? Hoy quiero que hablemos un poquito de Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Y dónde humildemente lo fundamenté? En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para que no nos falte punto y coma. Las cosas viejas pasaron, punto y coma, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el versículo que vamos a manejar, esa es la columna vertebral de lo que Dios ha prometido para este remanente fiel en esta mañana. Yo no prometo nada, yo nada más estoy aquí sirviéndole al capitán, ¿verdad? Al rey, pero ese versículo, ustedes no se imaginan la extensión gloriosa que tiene. Y de una vez les voy a adelantar algo. Es Pablo quien escribe esto y las cartas, la primera y la segunda de Corintios, revisando, por supuesto, Pablo había estado en el puerto de Corinto. Eso queda asomándose la península balcánica hacia el mar Mediterráneo. Todos los que ya hicieron bachillerato en estudios sociales tienen que saber eso, ¿verdad? ¿Qué separa el continente europeo del continente africano? Mar Mediterráneo. Y al mar Mediterráneo hay 3 penínsulas así que se asoman al mar Mediterráneo: la ibérica, España; la itálica, Italia; y la balcánica, Grecia; y más abajito, el Peloponeso, que es donde está el puerto de Corinto. Pues en este puerto de Corinto estuvo Pablo predicando y funda la iglesia para los corintios. Pero ¿qué sucede? Que Pablo no había dado casi ni vuelta atrás cuando la gente comenzó así a desestimar el evangelio, comenzó a apostatar de la fe y comenzó a dudar de la persona de Pablo como apóstol. Y entonces Pablo, con lágrimas y muchas lágrimas, explica que aún para el pecador, que aún para el que no hizo lo correcto, para aquel que Jesús le dio la oportunidad de estar en el evangelio y lo tiró al suelo, hay una segunda oportunidad. Y de eso trata 1 y 2 de Corintios.
Entonces a esas dos cartas se les llama las cartas con lágrimas. Porque Pablo no solamente sufrió por lo que vio ahí, sino que sufrió porque le tocó escribir con lágrimas de sangre, de nuevo este documento. Entonces, en este documento encontramos cosas muy lindas que se aplican a personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, a usted y a mí, que le hemos pedido a Dios, a personas, digamos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, al patrón, ¿verdad? Qué sé yo, cuando nos hemos equivocado tanto y le decimos, denme otra oportunidad, yo me voy a portar bien y yo no vuelvo a hacer eso. Como cuando los hijos se portan muy mal con los padres, ¿verdad? Y van y hacen tortas y tortas, ¿verdad? Pero no tortas, pues por lo menos de pollo, ahí viene alguien, ¿verdad? Eso sería diferente, ¿verdad? Pero cuando van a hacer lo que no hay que hacer y después llegan, como dice uno, cuchitico, a ver si se dieron cuenta que ni escuchen los pasos a la hora que viene entrando por la casa, porque que no se dé cuenta porque me voy con todo. Y después a pedir una nueva oportunidad. Y eso que es en la vida cotidiana tiene un efecto, tiene una causa y tiene un efecto. Y hay una facturita que se cobra. Pero en la parte del evangelio, eso va más allá. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos han sucedido porque nos llegan. Hay cosas que nosotros no buscamos, pero nos llegan. Y eso que nos llega es hermosísimo porque eso, Jesucristo, a través de esta palabra, se encarga de convertirlo en oro puro, en bendición. Pero aquellas cosas en las que nosotros nos equivocamos y nos volvemos a equivocar, ahí es donde está la mano disciplinadora y el corazón fuerte del Dios de los cielos para cada uno de nosotros. O sea, hay dos parámetros en donde podemos ver que las nuevas oportunidades se dan. Y en esta mañana vamos a hablar de ambos casos. Para nadie es un secreto que en el Antiguo Testamento hubo mujeres y hombres a los cuales Dios les dio segundas oportunidades. Pensemos en un Abraham. ¿De dónde sale Abraham? De una ciudad idólatra. Ahí venía con toda la catizumba atrás, pero bueno, se vino. Pensemos en un Jacob que comenzó a hacer cosas no muy correctas. El Señor lo redime, lo llama, le da la segunda oportunidad y de ahí nacen las 12 tribus por las cuales estamos usted y yo hoy aquí, ¿verdad? Esta mañana. Si nosotros seguimos y pensamos en el rey Ezequías, ahí le dio una segunda oportunidad de su salud. Lo que Dieguito anoche decía en la prédica con Naamán, le dio una segunda oportunidad. Y así muchos más. Ahí está David también metido en el Antiguo Testamento. Pero yo no me voy a referir a ninguno de esos. Me voy a referir a una de las historias más hermosas que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento y que está después del libro de Jueces. Vamos al Antiguo Testamento, tenemos Josué, después de Josué tenemos a Jueces y Josué me bendice demasiado verte hoy aquí. O sea, me hizo el día, demasiada alegría me dio. Eso es glorioso. Entonces, después de Jueces, Jueces es un momento, un periodo del pueblo de Israel sumamente convulso, sumamente delicado, sumamente duro, controversial, fuerte, porque en ese momento de los jueces hubo 12 jueces, unos que sí, otros que no, y otros que ni sí ni no, o sea, desastroso. Por eso en Jueces se repite muchas veces
y en Israel no hay rey, y en Israel no hay quien ponga orden, y en Israel, y sigue la, ¿verdad? Y después de este libro de Jueces, encontramos una cosa hermosísima que se llama el libro de Ruth. Ruth. Pero no podemos hablar nosotros de Ruth sin hablar de Noemí. Y por eso vamos a leerlo, no los 4 capítulos jamás del libro, pero sí algunas porciones. Ahora, ¿por qué razón quise traer el libro de Ruth? Por la sencilla razón que ese es un común denominador en la vida cotidiana. Esto de Ruth y Noemí se ve hoy, ayer, en la tarde, a mediodía, al amanecer, a todo. Como dicen ahora, 7 no sé qué, ahí le ponen un numerillo, 24/7 o algo así. Bueno, entonces nosotros entendemos que la historia de estas dos mujeres no se puede separar. Yo no puedo hablar solo de Ruth, sin hablar de Noemí. Estas mujeres, dice la Biblia, primero se inicia la historia, capítulo 1, voy a permitir leer 10 versículos, entonces quiero que ustedes me sigan ahí con la Biblia. Dice, estamos todos, Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ve, ya se los adelanté. ¿Quiénes eran los jueces? Hubo 12 jueces, unos que buenos y otros que ahí, ¿verdad? Que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Aquí no busquen mucho nombrecito, ¿verdad? Para sus nietitos o así. Efrateos de Belén de Judá. Recordemos que Belén primeramente recibe el nombre de Efrata, que significa casa de pan. Entonces el gentilicio de los habitantes de Belén era efrateos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Recordamos, vemos en este momento que ellos están trasladándose de una tierra en donde se adora a Jehová, nuestro amado, eterno Dios, a una tierra Moab donde es totalmente idólatra, pero había comida material, ¿verdad? Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y vean qué fuerte, ahí comienza. Murió Elimelech, marido de Noemí, primera baja, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos y sin marido. Entonces, ¿cuál es la primera estampa ahí? Bueno, la primera estampa que nosotros vemos es simple y sencillamente soledad. Sentimos que en el corazón de esta mujer, Ruth, ¿de qué podía haber? Tristeza, soledad, desamparo, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero ¿qué sucede? En medio de esto tan duro, hay una conversación bien especial, que yo se las voy a parafrasear, entre Noemí y sus nueras, Orfa y Ruth. Entonces es cuando Noemí le dice a ellas 2, ve, amadas hijas, mejor ustedes se van, cada una a donde vino, devuélvanse allá a Moab, allá con sus dioses, con sus parientes, porque yo no les puedo ofrecer nada. En el contexto en el que estaba, en ese contexto oriental, si la mujer no tenía esposo, no podía ser redimida y perdía todos sus derechos. Es muy duro, pero así es.
Entonces, una de ellas, llamada Orfa, no le había dicho siquiera a Noemí que se fuera, cuando dio una media vuelta, como digo yo siempre, y se fue con el sol cuando muere la tarde. Aquella iba mujer que no se le veía nada, Orfa, ¿verdad? No le dijo Ruth, mira, devolvete, cuando ya iba allá, ni se veía. Pero en Ruth hubo una proclamación profética, y eso es prácticamente la columna vertebral del asunto de las segundas oportunidades para Ruth y Noemí. ¿Por qué? Porque a Ruth, Noemí le rogó y le rogó. Pero Ruth en el 1:16 le responde: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que viva, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Hasta ahí se amarró espiritualmente y la bendición ya empezaba. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo y seré sepultada. Y todavía como la feria. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte, lo que hará separación entre nosotras dos. Cuando nosotros analizamos esto, entendemos que se iniciaba para Noemí y para Ruth las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando ellas entran en el capítulo, en el mismo capítulo 1, en el verso 18, dice: al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió, o sea, se fueron. Anduvieron, verso 19, pues ellas dos hasta llegar a Belén. Pero vea lo que sucede. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaron: ¿no es esta Noemí? Pero ella les decía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Mara, que significa desamparada, amargada, estresada, bueno, ya, que no vale ni un candil. Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Vea, ella le echaba la culpa al Dios de los cielos, pero no sabía toda la bendición, las segundas oportunidades que venían para ellas. Hay que esperar. Las segundas oportunidades hay que esperarlas, pero hay que saber esperarlas y estar clavado en el lugar de la bendición para que esas segundas oportunidades lleguen, como lo hicieron estas dos mujeres. Y dice Noemí, ¿verdad? Ella en esa catarsis, ¿verdad? Hablando, y dijo, verso 21, me fui llena, con las manos vacías me devuelve Jehová. No era Jehová, pero ella creía que era Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, ahí echó todo contra el eterno Dios, del cual solo recibimos buenas dádivas y don perfecto. Santiago 1:17. Así regresó Noemí, con ella su nuera Ruth, la moabita, que era de tierras idólatras. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces ahí comienza ya, aunque tal vez ella, sobre todo Noemí, que era la que estaba más amargada, porque ella había perdido el esposo y los hijos, se sentía sola, desamparada, se sentía dura, en su corazón se le endureció, porque hasta renegó contra el Señor. Pero vean qué hermoso lo que sucede. Cuando en el capítulo 2, voy a hacer un breve resumen,
Noemí recuerda que ella tiene un pariente que la puede redimir, no solamente a ella, a Ruth, sino que también a ella a través de Ruth, porque en este contexto, ¿verdad? Sociocultural, la mujer debía de ser redimida por un pariente cercano. Y en este caso le tocó a Boaz. Había otro otro personaje, pero renunció a redimir a Ruth. Y hay un momento en que Noemí le dice a Ruth, anda a los campos de Boaz. Boaz se llama el muchacho. Anda para que te conozca. Y va y recoge las espiguillas, ¿verdad? De la cebada. Ya eso, lo de la cebada lo habíamos estudiado, ¿verdad? Que era para el pan más sencillito, ¿verdad? Porque el pan de trigo era para la gente, digamos, como de alcurnia, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, en el versículo 11 del capítulo 2, vea qué bello lo que le dice Boaz a Ruth. Boaz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Y vea qué hermoso, que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová, Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ha sido más bello. ¿Qué vemos aquí? Que a pesar de la situación dura, sin esposo, sin marido, sin hijos, en las condiciones en que estaban, Dios se comienza a glorificar. ¿Por qué? Porque vea lo que le dice Boaz a su futura esposa Ruth. Y le dice, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, cuando nosotros entendemos que viene la prueba dura, que viene no hablemos de problemas, la circunstancia adversa, que viene, digamos, lo inesperado, hay una segunda oportunidad. Hay que esperarla. Y vemos aquí nosotros que, por ejemplo, en el caso de Ruth y Noemí, pero sobre todo Noemí, ¿cómo siente Noemí que la vida la ha tratado? Que le quitó todo, que quedó sin nada. Que todos decían, mira, aquella que viene ahí es Noemí. Seguro la veía un poquito deterioradita, ¿verdad? Y entonces ella le dice, sí, pero ya no me llame más Noemí, porque Noemí significa placentera. Llámeme así, Mara, amargada, porque el Todopoderoso me ha desamparado. Y eso no era así, porque uno conoce la situación de uno hasta hoy, 5 de diciembre, pero no conoce de ahí hacia adelante, porque esa visión y esa bendición solo la tiene Dios para nosotros. A nosotros nos toca hacer un trabajo como el que estaba ya empezando a hacer Ruth a consejo de Noemí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que cuando hay definitivamente situaciones así, de ahí uno se siente turbado. ¿Qué podría hacer? Esto, lo otro, aquí, ¿qué hago? Bueno, pues si usted y yo, que conocemos de la palabra, el manual de vida, use la palabra primero, ante todo. Ahí está lo que usted necesita de consejo. Hubo personajes, tanto mujeres, en hombres como mujeres, en el Antiguo y Nuevo Testamento, que pasaron por situaciones como las que usted y yo hemos pasado, o que quizás nos va a tocar pasar. Para la salud, para la soledad, para la aflicción, para todo, la Biblia tiene para todo. Para todo. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto tan precioso, vean lo que sucede. Y esto a mí, de verdad, factores tiempo, esto a mí me
me toca el corazón porque la historia sigue. La historia sigue y en el capítulo 2, vemos esta expresión tan linda de bendición de Boaz para Ruth. Entonces ya Ruth va y le cuenta a su suegra que tenemos esta situación, que le dijo que le trajera tanto de cebada, que le trajera tanto de trigo, que la invitó a comer con las personas que eran, digamos, ahí, por decirlo así, que estaban en una categoría de trabajo más elevadito. Y entonces es cuando nosotros encontramos que ya la vida para ellas dos, porque ellas eran una sola, por todas las situaciones que ellas pasaron, ellas estuvieron unidas siempre. Entre ellas nunca hubo discusión, nunca hubo ninguna cosa, porque aunque parezca cierto, quien animó a salir de la situación dura fue Ruth a Noemí. ¿Y quién era la que conocía de la palabra? Noemí y no Ruth. Vea que se habla de Ruth la moabita, Ruth la idólatra, en otras palabras, y su corazón fue tan especial que logró ganar el favor de Dios y el favor de Boaz. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 4, que ahí, ¿verdad? Para ir amarrando el saquito con esta parte, en el capítulo 4, versículos 13 al 18, vean lo que sucede. Dos mujeres que se sentían desposeídas, ya sin dónde vivir. Dos mujeres que no sabían qué iban a comer el otro día porque llegaron y ya comenzaban a recoger la cebada y a recoger de nuevo los productos. Y yo insisto, en un ambiente oriental, la mujer tiene un lugar especial solo si tiene un varón que la redima. De lo contrario, recordemos un pasaje de Números, 5 mujeres valientísimas, las mujeres de Zelofahad, que se presentaron delante de Moisés y le dijeron: Moisés, pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos también un pedazo de tierra, ¿por qué no nos dan nada? Y ellas fueron directamente donde la persona correcta, donde Moisés, y se lo dieron. Pues Ruth, fue directamente donde la persona correcta. ¿Donde quién? Donde Jehová, Dios el Eterno. Ahí fue Ruth, porque vea, en el capítulo 4 vemos notablemente esa segunda oportunidad, porque llega el momento, ustedes lo pueden leer, es una historia bella, pero bellísima, en donde Ruth y Noemí se casan. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 13. Y vean qué cosa más lindo. Así fue como Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella, se casó con ella. Se casó con ella. Y se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y vea qué hermoso. Y las mujeres decían a Noemí: alabado Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. ¿Cómo tenía esa alma esa pobre mujer Noemí? En un puro cilicio estaba ella, en un puro lamento, en escasez en todo sentido, pero lo más duro es del alma hacia afuera, del corazón hacia afuera. Y dice: y el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vea qué bella la relación. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Dios le permitió ser abuela. Pregunto, ¿había tenido ella en su mente ser abuela? Nunca.
Porque hay un momento en donde Noemí les dice a ellas dos, a Orfa y a Noemí, vean, váyanse, devuélvanse, porque ni aun si en este momento yo tuviera un hijo, ¿a qué hora crece para que se case con ustedes y puedan dar a luz un hijo? Pero del hombre es hacer planes, pero de Dios el ejecutarlos. Y entonces, dice en el 16, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Ya fue abuelita. Ve qué hermoso. Y le pusieron por no, dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, ay, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed, pero aquí viene lo hermoso de las segundas oportunidades. ¿Por qué? Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y vea el verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón, que fue el esposo de Rahab, la que también le dio una segunda oportunidad cuando conquistaron Jericó, ¿verdad? Ella fue la que guardó a los espías y resulta que esta Rahab se casa con un hombre llamado Salmón y Rahab y Salmón son los padres de Boz. Y entonces dice, Salmón engendró a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró a David, de donde viene el linaje de Jesús. Pregunto, ¿vale la pena esperar de la mano del Señor? Solo Él cambia la tristeza por alegría. Solamente Él cambia esa cosa turbulenta por el baile en especial que el Señor da. Él quita la afrenta, Él quita la vergüenza, Él quita el oprobio, Él quita la humillación, Él quita los sentimientos encontrados que pudo haber habido y de hecho en estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque olvidaron su pasado. Estas dos mujeres, si hubieran seguido con la cantaleta toda la vida, se me murió el esposo, ay, se me murieron los hijos, más peor. Se me murió todo quedó listo, ya yo no tengo nada. Se murió el amor. Y cuando aparece vos vieras que es que a nosotros se nos murió el esposo y los hijos. Era necesario que vos supiera eso. Ya se sabía desde que llegaron en esa condición, ya se sabía. Cuando usted y yo permitimos ser nuevas criaturas en Cristo, cuando usted le ha entregado su corazón al Señor como debe ser, como le digo yo a Josué cuando le pregunto algo, que tengo mis dudas, a Josué mi nieto, yo le digo, Josué, ¿delante de Dios o delante de los hombres? Ay, delante de los hombres, vamos a cuentas, ¿verdad? Y si me dicen, no, delante de Dios, perfecto. Pero cuando nosotros delante de Dios nos hemos convertido por la gracia inmerecida en hijos de Jesucristo, téngalo por seguro que ahí nos está dando las primeras oportunidades. Y si por una X razón, que ahora la vamos a comentar, me enredé y fallé y boté todo, pero si hay un arrepentimiento en mí, Dios me da segundas oportunidades. Pero no esperemos las terceras, porque puede que no estén. Eso es muy delicado. Ahora, muy importante. Y quiero cerrar con este caso lo siguiente, que para mí eso es glorioso. Y lo vuelvo a insistir, ¿por qué estas dos amadas lograron tener segundas oportunidades y vivir en paz con el shalom de Dios? Porque no se volvieron a acordar de su pasado triste, porque no se volvieron a acordar del pasado que les sacó lágrimas,
porque no se volvieron a acordar de aquel que la humilló, que la maltrató, de aquel que le quitó, de tantas cosas. Póngale, porque por mi mente pasan también. Bote a todo eso, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Y cuando usted de verdad decide estar en libertad con Cristo y olvidar atrás, perdonar lo que a usted le toque, es cuando usted y yo comenzamos a vivir segundas oportunidades y vamos a estar no solamente en el mejor lugar, sino con la mejor persona que nos va a dirigir, que nos va a abrazar, que nos va a quitar toda lágrima y todo dolor. Aquí, si usted lo decide, y en la eternidad todavía más. Entonces eso es muy importante, que cuando a usted se le dé segundas oportunidades, a usted de verdad, como decimos nosotros, ¿verdad? Nos brille el cerebelo para que usted y yo las podamos aprovechar y no esperemos terceras. Esto de Ruth y Noemí, para mí eso es algo, pero especial, precioso, porque siempre en mi corazón hay una estampa de estas dos mujeres. ¿Cómo entraron a Belén? ¿Cómo las miró el pueblo? Pero ¿cómo las miraba Dios? El pueblo probablemente hasta chismeando. ¿Será aquella Noemí? Mira, es que la veo así. ¿Y aquella quién será? Aquella otra que viene, ¿quién será? Pero si yo les voy a decir algo, que si en la vida tuya, porque en la vida mía sí la hay alguna similitud con la historia de Ruth y Noemí, entienda que tienes segundas oportunidades. ¿Cómo lo haces? Número 1, amárrate fielmente del Señor, no te sueltes. Mire, no podemos soltarnos. No podemos cambiarlo del Señor por nada. Como dice don Ronald, no podemos cambiar el oro por una lata que brilla. Eso por un lado. 2, usted tiene que ser fiel al Señor, fiel al que la llamó, fiel al que le dio esa segunda oportunidad por Dios, y persevere ahí. Y yo le cuento cómo termina tu vida y mi vida. Y brevemente el otro caso es el conocidísimo. Vamos a Lucas. ¿Cuántos saben que Pedro negó a Jesús? Ay, pero será solo Pedro. Será solo Pedro. Pedro es cualquiera de nosotros, comenzando por mi persona. Mire, no voy a hacer mucha alusión a los versículos porque son muchos más bien, pero sí vamos a ir un momentito a Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. 26, 69. Ok. Ya vamos llegándole. ¿Qué? Sí. Mateo 26, versículo 69, don José y todos. Versículo 69. ¿Lo tienen todos? Dice, estando sentado fuera en el patio, estamos ya en el momento del arresto de Jesús. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Y Pedro le dijo, pero él negó delante de todos diciendo, ay, no sé lo que dices. Primer error. Niega que es parte del grupo de los discípulos. No sabe él ni de qué le hablan. No conoce ni a Esteban, no conoce a Andrés, no conoce a ninguno de los discípulos. Y vea qué duro. Saliendo de la puerta, primer error. Segundo, saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí,
También estaba con Jesús el Nazareno. Ay, pero qué belleza. Por amor a su propia vida. Ve lo que somos. Pero él negó otra vez con juramento. ¿Ve qué fuerte? No conozco al hombre. ¿De qué belleza? Habían alimentado a los 5,000, habían hecho milagros, a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, a las mujeres con flujo de sangre, hasta, ¿cómo se llama? Que la gente volviera a la vida. O sea, cosas demasiado fueron las que, y más Pedro, que era del grupo, ¿verdad? Y todavía vea lo que dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Ah? ¡Qué belleza! Tu manera de hablar te descubre. Y vea lo que dice Entonces él comenzó a maldecir, a jurar. Ya qué duro. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero vea qué fuerte lo que sigue ahí. Este es el quiz que Dios tomó para darle la oportunidad de segundas oportunidades, valga la redundancia. Saliendo fuera, Pedro lloró amargamente, porque no se amarró el corazón, la lengua y los pantalones para haber recordado todo lo que él había vivido con el maestro, que lo llamó, que le ayudó, que hasta la suegra le sanó, que de todo. Entonces, ¿cómo es? Y vean qué fuerte esto, vean qué fuerte. Y dice que cuando Pedro lloró totalmente, eso lo encontramos en Marcos, porque ese pasaje es hermoso. Vamos para adelante un poquito. Marcos capítulo 16, verso 7. Cuando de ahí Pedro vio todo lo que había hecho, él sintió que se quedó sin vida. Porque él probablemente recordó todo lo que habían vivido con el maestro, lo que él le había dicho, vea, yo me voy contigo hasta que me muera, si a usted lo matan, que me maten a mí primero, y todo en la última cena, ahora todo lo que dijo y se comprometió. La lengua hasta que la tenía sueltítica, si hubiera tenido 3 lenguas, no sé cuántas cosas más, y eso va para mí. Y miren lo que sucede, viene la resurrección, y en el capítulo 16 de Marcos, versículo 7, vea lo que el amor de un padre a un hijo es capaz de hacer. En el verso 7 dice, bueno, voy a leer desde el 6, pero él les dijo, está hablando ya cuando Jesús resucita, pero no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Era el mismo. Pero vea lo que le dice, verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, porque sabía dónde estaba Pedro refundido, muriéndose de la congoja. Y le dijo, dile a Pedro, pero id, es que me enredé aquí, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. O sea, él tomó en cuenta a Pedro. Ahí comienza la segunda oportunidad de Pedro. Y para resumir, ¿verdad? Porque asunto cartón atrás,
Para resumir, hay citas que son hermosas, pero yo se las voy aquí. Pedro, una vez que Jesús ya asciende al cielo después de los 40 días y ellos están en la actividad de Pentecostés, que es una de las más importantes, Pedro lidera ese grupo porque todavía no tenemos aquí la presencia de Pablo. Pablo lo tenemos a partir del capítulo 9 de Hechos. Ahí es donde está la conversión de Pablo, pero ahorita está Pedro y Juan, ¿verdad? Y es, por ejemplo, tan soberano lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 36, la gloria de Dios se manifestó porque ahí Pedro da un discurso, el primer discurso de Pedro, y ahí se convierten 3,000 personas. 3,000 personas. Luego hay un momento en el capítulo 4, versículo 4 de Hechos, que igual da una exposición gloriosa del Antiguo Testamento, pero bella, hay que leerlo. Y ahí se convierten 5,000 personas. ¿Había segunda oportunidad para Pedro? Sí. ¿Por qué la hubo? Porque se arrepintió y nunca más negó a Jesucristo. Ahí está el detalle. Hay momentos en el capítulo 5, versículo 15, dice que, ¿verdad? Se comenzó a dar una manifestación gloriosa porque solamente el hecho de que Pedro pasara, la sombra de Jehová de los ejércitos que le dio el poder a Pedro, sanaba. Entonces le traían de todo. A ver, ¿dónde iba a estar Pedro? En aquel rincón, y camillas con los enfermos y todo lo demás. Y cuando nosotros encontramos otras cosas más que apunté, pero no por factor tiempo ya la cierro. Pero cuando nosotros encontramos todo esto, encontramos que la palabra se cumple. Porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente, porque eres una obra irrepetible, única para el Señor. Y por eso es que nosotros, concluyendo, si realmente queremos vivir plenamente la segunda oportunidad que Dios nos da, usted y yo tenemos que, número 1, olvide el pasado para poder abrazar el futuro. Si usted se queda en el pasado, perdón, eso está letal. Porque usted a cada rato está trayendo. Como cuando, por ejemplo, un chiquillo ha sido mal estudiante y se recupera y uno le dice, y aquella vez, que tal cosa, lo mata. O sea, no. Hay que ubicarse en el presente con el Señor, que realmente es un eterno presente. Pero el pasado usted debe sepultarlo. Yo no sé, con cemento, 100 metros bajo tierra, no sé. Pero eso es una decisión tuya o mía. Algo importantísimo. Si usted ha cometido un error fuerte que ha impactado tu vida y tu entorno, como el de Pedro, arrepiéntase de corazón. Cuentas claras con el rey. Cero saldos de inventario. No más traición, no más infidelidad al Señor, para que esa segunda oportunidad usted la pueda vivir y compartir con su entorno y poder ver el rostro de Dios el día en que Él nos llame. Porque si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Aleluya. Un aplauso a Jesucristo.